Muy buenos días, mi nombre es Javier Albeiro Carrillo, soy estudiante de Filosofía de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona. Este video tiene el objetivo de hablar un poco acerca del origen de la lengua latina. Seguramente nosotros podemos observar que en nuestro idioma, en el castellano, nosotros encontramos muchas palabras y esas palabras tienen orígenes muy diversos. Hay palabras del griego, hay palabras, miraremos que del latín, por ejemplo, y también de lenguas árabes que se han incluido en nuestro idioma castellano. Palabras como edificio, como agricultura, como alumno, como cabeza, son palabras que tienen su origen en el latín. Entonces, por eso es importante conocer justamente el origen de esta lengua que ha generado seguramente cambios y transformaciones en su época, pero que también se trasladaron estas expresiones, estas palabras al idioma que nosotros hablamos. Entonces esa es la importancia tal vez de conocer el origen de la lengua latina. Podemos ubicar el latín dentro de la rama itálica, dentro de la familia lingüística indoeuropea. Es un idioma que se empieza a utilizar en el Imperio Romano, que tiene su proyección en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, y que sigue de alguna manera teniendo un uso importante. Algunas personas afirman o pueden llegar a afirmar que es una lengua muerta, pero sigue teniendo vigencia en el ámbito científico, también en el ámbito eclesial y también pues en muchos otros ámbitos de la realidad. Entonces es una lengua que, a pesar de ser tan antigua y de que en este momento no es propiamente hablada en ningún lugar del mundo aparte de la Ciudad del Vaticano, y realmente no se habla directamente en la Ciudad del Vaticano, sino es solamente para los documentos oficiales, todavía tiene gran vigencia este idioma. Para establecer un poco el origen del latín, pudiéramos remitirnos a unos estudios que se desarrollaron en el siglo XIX por parte de la Escuela Lingüística Alemana. ¿Cuáles eran los objetivos de este estudio? Establecer, pudiéramos decir, que el origen de las lenguas habladas en Europa y en Asia. Utilizaban un método llamado método comparativista para establecer que 1000 años antes de Cristo más o menos existía en Europa un idioma común, y no solo en Europa sino Asia, desde el Tíbet hasta Europa occidental pudo existir un lenguaje único y común. Entonces a ese lenguaje se le llamó primero indogermánico y después se le empezó a llamar indoeuropeo, de modo que de ese lenguaje único se presume que pudieron haber salido todas las lenguas habladas en Europa, incluidas el latín. El latín se origina entonces propiamente en la zona geográfica del Lacio, en el centro de Italia, entre los montes Apeninos y el mar Tirreno. En esa zona pues se presume que hay coincidencia en otros grupos de idiomas de esa zona, como el osco, el umbro, y que también hay una cierta conexión con unos idiomas de celtas del norte de Europa. Pero pues la zona geográfica donde se desarrolla propiamente el latín es la zona del Lacio. Se afirma que más o menos hacia el año 900 a.C. ingresa en la península itálica un pueblo llamado los etruscos. Los etruscos van a ser como la primera civilización que va a conocer esta península, más o menos hacia el año 900 a.C., y empiezan a desarrollar una actividad importante allí y se empieza a consolidar una liga de ciudades llamada la Liga Latina, que pues va a dar origen justamente a podríamos decir que los primeros esbozos de la Gran Roma, pero eso se va a desarrollar más o menos 900 años antes de Cristo. Entonces también podemos encontrar el origen del latín en ese pueblo que llega a habitar en la zona del Lacio y que se empieza a consolidar 900.000 años más o menos antes de Cristo. Es muy evidente que el latín
primario que se empieza a hablar más o menos en esta época, ¿sí? 1000 años antes de Cristo, al latín que se habló durante el Imperio Romano, al latín que se habló en la Edad Media, es muy distinto al que tenemos hoy en día. Ha tenido ciertas modificaciones, ciertos cambios, pero pudiéramos decir que en esta zona central de Italia, surge un idioma que va a generar un cambio, una transformación muy grande después en el mundo, porque gracias a la expansión del Imperio Romano también se extiende propiamente este idioma, que va a ser hablado por todas las personas o por todos los habitantes de las provincias romanas, y que va a tener una influencia determinante en el origen de todas las lenguas romances que tenemos hoy en día, no solamente en el ámbito europeo, sino también en el ámbito americano, ¿sí? Como el español, el italiano, el portugués, son idiomas que van a surgir de allí. Entonces es indudable el alcance que va a tener el latín, y pudiéramos decir que la importancia que va a tener en nuestros idiomas. Ojalá que esta información haya sido de todo su agrado y que se hayan podido ilustrar acerca de los orígenes de la lengua latina. Muchas gracias.